Buenos días, mi nombre es Ana Paola Vargas Rivera, estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad de Pamplona. El día de hoy quisiera hablarles sobre las fuentes del derecho. Para abordar este tema, quisiera primero dar un pequeño concepto de qué es una fuente. Una fuente es el principio u origen de una cosa, el lugar donde nace o se produce algo. Asimismo, cuando hablamos del origen de la norma jurídica, nos referimos a los hechos que le dan nacimiento a las manifestaciones de la voluntad humana o a los usos o prácticas sociales que la generan. Nos referimos desde luego al origen del propio objetivo. De esta manera abro paso al concepto de fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son actos o hechos pasados de los que se deriva la creación, la modificación o extinción de normas jurídicas, normas que comprenden el ordenamiento social y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. Estas fuentes del derecho se clasifican en fuentes históricas, fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes históricas eran documentos históricos que hablaban o se referían al derecho. En la antigüedad estos documentos eran muy diversos, como los papiros, los pergaminos, las tablillas de arcilla, en las que algunos pueblos estampaban sus leyes y contratos. Se refiere a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo, o sea, serán vigentes las fuentes positivas actuales que no han sido derogadas por otra ley o el reglamento que no ha sido sustituido por otro. Las fuentes materiales son los problemas que surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son regulados por el derecho, es decir, son los factores y elementos que determinan el conocimiento de las normas jurídicas, como aquellos factores políticos, sociales y económicos que contribuyen a la formación del derecho y que deben ser tomados en cuenta por la legislación para crear normas jurídicas. Es decir, aunque también conocidos como fuentes reales del derecho, las fuentes materiales dan paso o permiten el nacimiento de las fuentes formales. Las fuentes formales son aquellos hechos o actos a los cuales se atribuye una específica aptitud para crear normas jurídicas. Se considera que las fuentes formales son las mismas directas, pero se les da esta denominación pretendiendo aludir a dos aspectos. Estos aspectos son la fuerza o poder creador, como por ejemplo el poder legislativo, y la misma forma de la creación de este poder, como por ejemplo la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Las fuentes formales en Colombia se subdividen bajo un orden. Este orden va de la siguiente manera: fuentes principales, fuentes subsidiarias y fuentes auxiliares. Las fuentes principales son aquellas que sirven de fundamento a las demás, como por ejemplo la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Las fuentes subsidiarias son aquellas que en el momento dado sirven para integrar las lagunas del derecho o de la ley, como por ejemplo los principios generales del derecho y la analogía. Las fuentes auxiliares son aquellas fuentes que ayudan o dan auxilio al jurista, como por ejemplo el derecho comparado, la sociología, la psicología y otras ciencias y disciplinas aplicadas al derecho en algunos aspectos. Y de esta manera concluyo por el día de hoy. Muchas gracias.